Hola, bienvenidos a otro capítulo de Íbamos Más Allá. Yo soy Laura. Yo Pilar. Otra vez, las mismas, no hemos cambiado. Y hoy queríamos hablar de los miedos, pero primero le vamos a contestar a Juliana, que nos dejó en comentarios que quiere más unión en su hogar. Ajá. Bueno, en primer lugar, lo que hablábamos en el vídeo anterior del control. No puedes controlar a las personas, ni siquiera a tus hijos. Lo único que puedes hacer es ser tú la fuente a lo que ellos quieran acercarse. Utilizando una analogía que utilicé con Laura en una de nuestras conversaciones, en nuestras tantas charlas de las que salió este podcast, un día le dije, mira, nosotros tenemos que ser la fuente. Imagínate una fuente de agua, una fuente en medio de un parque, de una plaza bonita, y a esa fuente, cuando el agua está limpia, vienen a beber tanto los animales como las personas. Entonces tú procura que tu agua esté limpia, que tu aura esté limpia, tener buenos pensamientos, tener buenas intenciones, y la gente sola va a venir. Tus hijos se van a reunir contigo, van a querer estar contigo. Entonces tú eres el centro de esa unión. Es lo que puedes hacer, lo que se me ocurre a mí que puedes hacer para tener unido tu hogar. Porque mientras a veces los llamas, los persigues, les dices por qué no vienen a visitarme, ellos tienen otras cosas que hacer, también tienen sus vidas. Y eso también quiere decir que has hecho un buen trabajo, Julie. Uh-huh. Has hecho un buen trabajo, porque son independientes. Pueden valerse por sí mismos sin necesidad de mamá. Y eso es muy bueno. Que luego vengan a ti, pues sé la fuente. Yo, como estoy de acuerdo con lo que dice Pilar, y como al final creo que cada uno vemos la perspectiva según el momento en el que estemos viviendo, obviamente yo estoy en mi proceso a mi ritmo y Pilar al suyo. Uh-huh. Yo ahora me ayuda mucho la frase que de como es dentro es fuera. Entonces yo pienso, si fuera detectas o percibes que no hay unión, lo que tú interpretes con eso, en el hogar, en la familia, fuera, en el trabajo, en cualquier ámbito, que quizás tienes que pensar qué está separado en ti, por dentro. Esto es difícil de explicar, pero igual ahora, como dice Pilar, que has conseguido una familia que se vale por sí misma, que quizá necesita sus tiempos y no se acerca tanto, igual es que necesitas ese tiempo para unirte tú contigo y tomarte esos ratitos. Y igual al verte tú más unida a ti, aunque sea una frase así complicada, tú te dedicas a ti, igual no notas tanta separación fuera y los días que vengan lo vas a valorar más y agradecer, y luego los días que no estén por lo que sea, lo respetas y tú te dedicas a ti. Pero ¿qué hay separado tú o qué separas tú por dentro para no verlo también fuera? ¿Por qué no notas unión? Un poco ahí por serpenteando. Esto es complicado, sí. Igual lo acabo de explicar fatal, pero en mi cerebro tenía sentido. Bueno, sí, suele suceder que tiene sentido. Yo te he entendido, porque justo estábamos hablando la vez pasada de eso. Justo estábamos hablando de que la manera en que yo veo televisión, o la manera en que trabajo, o la manera en que voy por la calle, siempre es escuchando música, o escuchando, o viendo una serie, o... Entonces aquí mi cuñada me dijo, siempre te hace falta el ruido. ¿Qué tal si un día estás tú contigo, con tus pensamientos? Que lo de leer, lo de llenar los silencios con lectura no lo veo tan mal, bueno, no veo mal nada. Es silencio y concentración. Claro, pero ¿por qué necesitas, yo pienso, qué necesitas, qué no quieres oír de ti por dentro para tener que distraer por fuera? Exacto. O sea, que poco nos gusta hablarnos o escucharnos. Escucharnos y vernos por dentro. Da mucho miedo, da mucho yuyu, porque dices, uy, me veo para adentro, ¿qué voy a encontrar ahí? Y esto es difícil, y si ya zanjando con Juliana, que parece que te estamos dando aquí un sermón,
cada uno encuentra su manera, o sea, igual no te vas a sentar y mirar al cielo y te va a venir la iluminación de, ay, pues noto esta desconexión en mí, no, igual pues hay gente que escribiendo, igual leyendo algún artículo o escuchando un podcast o leyendo algún libro de desarrollo personal te viene un clic, como decimos. Sí. Te irá viniendo, solo tienes que desear que te venga y ya irá viniendo, pero al menos tener la intención de, bueno, pues quiero sanar, lo que sea, sí. Y ya viene. Estando tú contigo y pidiéndole al Espíritu Santo de que te dé la percepción correcta. Mi secreto es ese. A veces estoy haciendo manualidades y bueno, siempre estoy escuchando algo, más que nada para ilustrarme, pero para concentrarme me viene bien el silencio. Y ahí es donde empiezas a escuchar esa vocecita interior, que a veces no te habla con palabras, sino con imágenes, con ideas, y dices, bueno, qué miedo, ¿no? Qué miedo de que escuches que te digan, hey, mira, estoy aquí, ¿qué te parece si haces esto? ¿O qué te parece si haces lo otro? O vas a la cocina y te preparas algo rico para ti, ¿no? Lo comes, como dijiste tú la vez pasada, en silencio, concentrándote en ti, disfrutando. Y mira, en cuanto tú disfrutes contigo misma, los demás van a querer disfrutar contigo. Y ahí es donde vas a atraer, y ahí es donde puedes lograr la unión en tu hogar. Y en caso de que no lo logres porque cada uno está en su camino y su proceso, pues vas a estar en paz. Es que tenía que ser así, ya está. Y vas a estar contigo, y vas a estar en paz, y vas a sentir tranquilidad. No vas a tener la necesidad de que nadie venga a ti, porque tú vas a estar contigo. Claro. Y ahora entramos al tema, el miedo. Que ahora estabas hablando de la voz y tenemos aquí unas notitas, que hay una frase que me encantó, que me pasaste, hablando del miedo y lo de la voz cuando te quedas a solas contigo, bien sea concentrando o echándote la bronca, que somos muy malos con nosotros, de cómo diferenciar las voces, porque también, bueno, @psiquiatría, no nos manden, sí. Pero el miedo siempre grita, pero la valentía o la intuición, quizá cambiaría la palabra, susurra. Entonces, la intuición de levántate y hazte algo rico y disfruta de tu comida va a ser un susurro, me muevo, muy sutil, pero el miedo va a estar bum bum, bum bum, bum bum, así, sí. Para hacerte daño, es como el ego, está ahí, yo creo que van de la manito. Sí, es, no, y si voy a la cocina y me quemo, y si me corto. Es más cómodo pedir claro, un domicilio. Llamas a domicilio, pero no es el caso, tú tienes que hacer alguna actividad que te complazca, o tejer. O hacer manualidades, o hacer algo que después tú veas el resultado y digas, esto lo hice yo, ¿no? Y eso, como te digo, nos entra en el tema del miedo, que todos lo tenemos. La cosa es cómo nos lo tomamos. El miedo como paralizante o el miedo como acicate, como un empujón. Mira, como terminamos la sesión anterior, salta aunque sea con miedo. Entonces, eso es tan difícil, de verdad es tan difícil porque el miedo nos suele paralizar. Pero, hombre, si tenemos un poquito de valentía, de ese empujón, de Espíritu Santo, dame el valor, y nos empujamos a nosotros mismos. Que la vez pasada vi un vídeo en TikTok de una niña que antes de deslizarse en el tobogán se empuja a sí misma. No hay nadie, pues lo hago yo. Ahí vamos. Ahí vamos. Es que te metes un poco ya en creencias, pero yo lo metería como hábito, dices tú. Hacer las cosas con miedo o pedir al Espíritu Santo, claro, pues que tenemos el hábito, la creencia, yo me meto, o al menos a mí es lo que me ha valido, de las creencias de que las emociones o lo que sentimos tiene que ser bueno o malo, no es, ya está ahí, el miedo no es bueno ni malo, va a ser malo para ti en la medida en la que lo infles como un globo y le des de comer. Exacto. Pero es bueno. Y luego que hay otra frase, voy cogiendo frases que me ha mandado Pilar, que me ha encantado, de que al final el miedo es un poco la señal que puedes tomarte
como de por ahí es el camino. El otro día no sé dónde escuché una frase, si tienes un camino muy cómodo y muy fácil, que vale que hay etapas que nos va bien y podemos tener semanas o meses que dices tú, jolín, pues qué tranquilidad en todos los sentidos, económica, laboral, social, muy bien. Pero si en años tienes un camino muy cómodo, y creo que decían es que estás haciendo el camino de otra persona. Sí. Creo que Sí. es de David Corberá o de Enrique. Sí. Y es tal cual, o de otra persona, pero a fin de cuentas el que no es el tuyo. Entonces, si es el tuyo y estás evolucionando, estás aprendiendo, va a haber baches. Si no hay baches, sospecha. Sí, es que lo desconocido da siempre miedo. Y eso es una sensación normal. No es nada normal, no es que seas cobarde, no es que no puedas, al contrario. Lo que acaba de decir Laura, de que sí, que no es ni bueno ni malo, ¿no? Que es cómo te lo tomes. Entonces, si tú el miedo lo tomas para defenderte como autodefensa, obviamente, si en una selva se te aparece un oso o un león, vas a tener miedo y eso te va a hacer actuar, Reaccionar. ¿no? Reaccionar. Pero ahí está el detalle, en la reacción. O te paralizas o corres a salvarte. Entonces, tú en ese momento decides. Pero haces algo. Pero haces algo. Es que realmente nos olvidamos que ahora lo que has dicho, que es muy simple, ya no vivimos en cuevas, pero bueno, era así, o sea, para eso existió. Para la supervivencia. Pero en la ciudad, ¿cómo se nos olvida? Sí. O sea, en vez de, si lo tomáramos tan simple como lo hicieron nuestros ancestros, o nuestros... los primitivos. Bueno, los primitivos, que era, siento miedo, reacciono, o A o B, pero reacciono. Pero sin embargo, si os dais cuenta, ahora actualmente es como que el miedo dejo que me abuchare y me hago un ovillito y no la reacción es meterme para adentro y no accionar nada. O sea, al final Sí. hemos venido a la contra. Claro, y has permitido, has dejado que el miedo te paralice. Lo has permitido porque es una decisión interna y a veces dices, pero es que no puedo. No, sí puedes. Puedes. Solo de que tienes que respirar hondo y decir, mira, lo que venga, que algo tiene que pasar. Porque para que uno cambie y evolucione es que no puede quedarse en el mismo sitio. Si tú no cambias, no cambia nada. Si tú das un pasito hacia adelante, cambia todo. Claro, lo que estábamos hablando, que el problema no es el miedo, es obedecerlo. Sí, exacto. Y que realmente no hay que o sea, no hay que dejar de obedecerlo, porque al final yo creo que también el rechazar algo, vuelves a verlo como una emoción mala y va en tu contra. Porque al final el día que sientas miedo va a ser por algo muy pequeño, se te va a inflar un miedo así y se te va a hacer la situación enorme. Pero igual acciones pequeñas, pues quizá si quieres cambiar de vida... Hombre, tampoco tienes que de repente comprarte un billete y mudarte de país y escapar de tu familia, pero busca algo. ¿Quieres dedicarte a otra cosa? Pues no tienes que irte a vivir al Polo Norte, a hacer un iglú. Vete a una academia, pregunta qué cursos tienen. Ya solo la acción, ya estás tomando una iniciativa. Y dices tú, qué tontería, ir a preguntar por unos cursos. Ya, pero es que tu yo antiguo igual no hubiera hecho ni eso. Y es una acción muy pequeña. Sí, por ejemplo, tan pequeño como preguntar una dirección en la calle. Sí. Era algo que cuando yo me mudé de país, era algo que me moría de miedo, porque el que dirán, o sea, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Es que estoy perdida, porque aparte de que yo me pierdo en una pecera, tengo un sentido de la orientación de una ostra malísimo. Entonces yo me acuerdo de que me perdí. Pero era, ¿qué hago? O pregunto, o sigo dando vueltas en círculo, ¿no? Buscando algo que no voy a encontrar si alguien no me orienta. Entonces, respirar hondo y decirle al primero que pasa, mira, perdona, ¿me puedes decir dónde queda esta dirección? Algunos me miraban, de verdad, 2 o 3 me miraban como si estuviera loca, porque tenía un acento rarísimo para ellos, ¿no? Era los primeros días que estaba aquí, pero después siempre encuentras a alguien que te dice, mira, te vas por allí, y tú como lo miras sin entender nada, te dice, venga, te acompaño. Si no lo hubiera preguntado por miedo, hubiera seguido dando vueltas hasta que anochezca. Porque, y también era pero luego si lo extrapolas a la inversa, tú vas por la calle y alguien, da igual con el acento que sea, ya te digo en otro idioma, pero da igual el acento, viene y te pregunta por una calle,
¿A ti, como ciudadano de esa ciudad, te parece tan tremendo que alguien te pregunte por una calle que igual pues en ese momento no teníamos el Google Maps aún, no había, da igual, pues igual no tiene el móvil, pero te está preguntando una calle y te está pidiendo ayuda? Que es que realmente nuestro cerebro lo hace como mucho más, y es el miedo de... Realmente no era el miedo, yo creo, a preguntar, es el miedo de me voy a perder y no voy a volver a casa y se me va a hacer de noche y está run, 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 run. Entonces lo que empieza siendo tengo que preguntar por una calle acaba siendo un voy a dormir en un portal, ¿sabes? Sí, porque no voy a llegar a mi casa, claro. Y solo porque no me atreví a preguntar. Es curiosísimo cómo funciona el miedo. O sí, al revés. Como tengo miedo de que se me haga de noche, pues tengo que preguntar. Claro. ¿Veis cómo funciona? Uh-huh. O sea, el miedo como empujón, ¿no? Como una patada en el culo, hablando en plata, o el miedo como paralizante. Entonces no hay que dejar que nos paralice. Y ese es el aprendizaje que nosotros estamos experimentando, porque no todos los miedos se combaten de la noche a la mañana. Es que tenemos nosotros que luchar contra ellos y que nos sirvan de eso, de acicate, de empujón. Justo en este momento estoy viviendo yo una situación que me da miedo, de verdad, que es una situación personal, que tengo que cambiar de vida. Es un cambio de vida que me da miedo, pero lo voy a hacer. Ahora el próximo miedo que me toca es el de conducir. Ese sí, es que ese sí es, para mí es un miedo mayor. Lo mejor es ir uno por uno. Sí, es uno por uno. Primero cambiar de vida de golpe. Y luego, claro, porque inclusive al cambiar de vida voy a necesitar conducir. Entonces, ahí lo que también tengo... Los cambios de vida, yo creo que a veces la misma vida, o sea, te obliga. Quiero decir, tú la decisión o los cambios que puedas hacer ahora, seguramente los habías podido tomar hace meses o hace un año, ¿no? Pero... quiero decir que al final notas como te va empujando, no lo has hecho sola, no te preocupes, yo te voy a obligar. Exacto. Entonces viene el empujón, que con lo de la dirección me has recordado, hay un ejercicio para los que nos cuesta mucho aprender a hacer las cosas con miedo, aunque sean cositas, que es, tengo miedo, pues por ejemplo, interactuar con un extraño sería, ¿no? Lo de preguntar con la dirección. Vale, ahora cojo un folio y un boli y apuntas. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y fluye, que no me conteste, que no me contesten 15 seguidos y tenga que explicar y desarrolla. O por ejemplo, tengo miedo a quedarme sin dinero, ¿qué podría pasar? Que viva en un portal con unos cartones. O sea, ponte ya en lo peor y ya dejas a tu miedo o a tus miedos de una tacada sin argumentos. Exacto, porque si te pones ya en lo peor, te das cuenta de que es un sinsentido, sí. O sea, realmente por el camino habría muchas soluciones previas, no habría que llegar, pero él te lleva a lo peor. Sí, eso es verdad. Por ejemplo, a ver, yo el miedo a conducir, ¿no? Volvemos a ello, lo tengo desde hace mucho tiempo. Una vez que tuve un accidente... ¿Desde antes del accidente crees que tendrías miedo ya? Desde antes, o sea, que no te gustaba, quizá. Le tenía terror. Vale. Ya, el que me obligó fue mi marido, que sin que yo sepa me matriculó en una autoescuela, consiguió una oferta. Yo eso no lo interpretaba así, entonces digo yo a raíz del accidente, pero si ya venía de antes. Venía de antes y el miedo lo acrecentó, entonces me paralizó. Y el accidente ya fue el banderín que te dijo, Pilar, mira, puedes dejar de conducir. Exacto, entonces ya me volví a meter en mi comodidad de ser la copiloto y que me lleven a todas partes. Que es una copiloto excepcional. Sí, ya, pero a veces necesito pilotar yo. Uh-huh. Es más, sentí como una especie de euforia la primera vez que conduje sola, porque siempre cuando conducía con el maestro de autoescuela o con mi marido o algo tenía alguien que me dé una dirección, pero a la vez me incomodaba. Sí, a mí me pasa, yo sola, vamos, es maravilloso. Entonces cuando, claro, un día dejé a mi marido en su trabajo y empecé a conducir sola la primera vez, dije, qué bien, allá voy. Pero claro, tuve el accidente, me paralicé y un día mi hijo, ¿no? Que mi hijo es maravilloso, ¿no? Va a ser un psicólogo copiloto excepcional. Es un coach de primera línea y va a ser un psicólogo excepcional. Me dijo, mami, ven conmigo. Bueno, fuimos
a su coche, me dijo, siéntate al volante. Y yo, mis piernas empezaron a temblar y no, yo no quiero, siéntate. Ahora, arranca. No vas a conducir, pero solo arranca, siente el motor. Ya, respira. Comencé 4, 8 y comencé a calmarme. Y dejé que el ruido del motor me calme. Y me dijo, bueno, ese es el primer paso. Ahora... Claro, al menos por asociación, lo que decíamos el otro día, lo hablábamos sin grabarnos. Claro. el respirar lento, el hacer la expiración más larga, le dice a tu sistema nervioso que estás a salvo. Entonces, si tú empiezas y alimentas eso, pero si lo que tú dices, enciendes el motor y te das tus tiempos tal, igual no conduces, pero ya tú ya estás cambiando una reacción en tu cuerpo de... Está sonando un motor, estoy en el asiento del conductor, pero estoy a salvo, no está pasando nada. No está pasando nada, no me estoy muriendo, no me está dando un ataque de... Porque al principio, claro, yo sola me hubiera dado un ataque de pánico. Pero al tener también una dirección y también eso, ahí vamos a pedir ayuda. ¿No? Si el miedo ya es demasiado paralizante, que ya llega a ser patológico, pedir ayuda, por favor. En este caso, eso da para otro podcast, sí, permitirnos pedir ayuda. Sí, eso lo vamos a desarrollar en otro podcast porque es muy amplio. Eso de pedir ayuda, qué difícil es, de verdad, qué difícil nos resulta aceptar. Y ahí es que viene el ego machacando y a veces el yo puedo sola, no todo lo puedes sola. Entonces, cuando el miedo ya es demasiado paralizante, pidamos ayuda. No, porque es que hay algo ahí que nos está bloqueando y ese bloqueo nunca es bueno. El miedo es bueno como autodefensa, el miedo es bueno como obligarte a reaccionar, el miedo es bueno para supervivencia, pero el miedo no es bueno cuando te bloquea y no te deja avanzar. Es como si alguien te pusiera, como si por una calle oscura te pusiera una mordaza en la boca, que alguien te tapara la boca. Es eso, es lo mismo que se siente. Y como dice Laura, después cuando lo haces te das cuenta, cuando haces algo, aquello que te daba miedo, te das cuenta que no es para tanto, ¿no? Que nadie te va a matar, no te vas a morir. Pero mientras tanto sí que lo sientes, sí que lo sientes. Yo era sentarme al volante y comenzarme a temblar las piernas, taquicardia, me faltaba la respiración y decía no puedo y no podía. Hasta que algún día podré. Eso es lo que tengo que vencer, esa es mi tarea pendiente. No. Lo del cambio de vida, que parece mentira, puede ser un poco más grave incluso que el conducir, pero eso sí lo voy a hacer. Sí, pero te das cuenta de... Perdón, voy a echar yo capotes, como si no estuvierais, ¿vale? Que es que estás hablando del cambio de vida, pero ¿te das cuenta de que cuántos años llevas en España? 25. Hace 25 años te viniste tú sola a miles de kilómetros de tu familia. ¿Me estás diciendo que un cambio de vida te da miedo? O sea, el cambio de vida ahora es una cosita pequeñita. Sí, es chiquito. Al lado de lo que ya hiciste. Sí. Lo que pasa es que yo creo que el miedo también, yo lo estoy últimamente, cada uno, repito, con su proceso, que nos da mucho miedo dejar la identidad, o sea... Yo creo que para evolucionar tenemos que cambiar de identidades. Entonces, como Pilar tiene a una Pilar etiquetada, para el cambio tiene que etiquetarse en otro trajecito. Y es como, ¿cómo me va a sentar? ¿Me va a apretar? ¿Me va a dejar respirar bien este traje? ¿Me va a salir el Michelin? Claro, o sea, al final... Como para exponerme a la cámara, se me va a ver gorda. Yo estos años también he cambiado un montón y pienso... Me gusta mucho más la Laura que soy ahora y sé que voy a seguir cambiando, pero sigo teniendo miedo a demostrarme o a ver por mí misma la Laura que voy a ser, aunque yo ya estoy convencida de que es mucho mejor. No porque la otra hubiera sido peor o mala, sino porque me ha servido, pero ya está, y ahora me tiene que servir con otras cualidades. Pero nos da tanto miedo soltar la identidad. Sí. Y coger la nueva y decir, esta Pilar se va a hacer cargo de esto y va a ser la hostia. Sí. Pero como no la conozco de nada, estoy cagada. Eso es, el miedo a lo desconocido. ¿Cómo me va a salir? Y ahí es donde viene nuestra pregunta mágica. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que teníamos anotado realmente que estamos mucho ¿y si sale mal? Y que realmente tendríamos que preguntarnos ¿y si sale bien? Porque
tú piensa, si lo haces, o sea, si no lo haces, lo peor que puede pasar, primero, que no mejores en nada del ámbito que te estés planteando cambiar y cruzar un miedo, Que te quedes o sea, te ahí. quedas igual. Eso, el te quedas igual es asegurado ya, porque no vas a Sí. mover un dedo. Y lo peor que puede pasar, que te salga mal, bueno, pues a otra cosa. Pero es que si no lo haces, te vas a arrepentir de no haberlo hecho, seguramente, depende del grado de... Te vas a lo que quedar sea. con el easy. Easy. Entonces yo prefiero ya a estas alturas de la vida quedarme con el lo hice. No es sale bien o sale mal, no, lo hice. Y ya luego suelto. Que sale bien y nos mejora la vida, genial. Que sale, no hay un mal. Si te das cuenta, cuando cruzas un miedo no hay sale mal. Es o sale bien o no sale. Ya el mal se borra. Exacto. No Sí, hay, sí, no sí, hay sí, mal. sí. El mal solo Es está verdad. cuando no te mueves. Es verdad. Pero me acabo Es de ver. verdad. Pues mira, Sí, sí, que estamos hablando, se nos van encendiendo lucecitas, ¿no? Y es verdad, o sea, ¿qué es lo que peor que puede pasar? Que te quedes ahí. Ujú. Ya, y como el que te quedes ahí es tu zona de confort, que para ti no es mala, pues ya está. Hasta que te vuelva a venir otro ramalazo de voy para allá, ¿no? Pero también eso, cuando entras en miedo en modo supervivencia, mejor es respirar y quedarte un poquito. Calmarte, pensar, eso, que es lo peor que puede pasar, hasta que te venga de nuevo el impulso. Ujú. No, esa era la palabra que no encontraba, impulsarte, Impulso. el impulso de, venga, vamos más allá. Como Claro, nuestro yo canal. sí que veo que a veces, a mí me pasa mucho, porque yo ya siempre te digo que a veces tú unos ritmos lentos, considero yo así juzgándome, pero que sí que a veces yo misma me obligo a cruzar miedos pequeñitos o acciones en la vida cotidiana, y sí que a veces me cuesta en el sentido de tengo que esperar a que mi intuición me diga hoy no, hoy tal. Ya el tercer día, yo sí, cada uno se tiene que ir conociendo. Si van X días en los que ya te dices espera, ya el espera está siendo excusa. Sí. O sea, tienes que ponerte como unas fechas o como unos límites de venga Laura, ya está bien, ya el darte permiso para descansar lo has aprendido cojonudo, ahora ya vamos a... Eso, darte eso es muy bueno, el darte plazos, Claro. el darte fecha, bueno, mira, por hoy voy a descansar, me voy a tranquilizar y esto, pero a ver, O ahora. quizá hoy, como cuando meditas, quizá hoy me noto más nerviosa, hoy no va a ser el día de hacer esto porque voy a reaccionar y el miedo lo voy a alimentar peor, pero igual mañana, otro día, Sí. como me dice Pilar, cuando estamos en trance, que nos notamos iluminadas por Dios en coherencia y dices tú, hoy me como el mundo, pues ese día haz algo, lo que sea. ¿Quieres aprender a patinar? Ese día coger los patines. ¿Quieres ir con bicicleta? Pues ese día. Aprovechar esos Sácate impulsos. algo del medio. Sí, aprovechar esos impulsos, es decir, pues va a ser hoy, ya está, Sí, voy para sí, allá, sí. porque si no, dices va a ser hoy y después, ay no, qué pereza. No, esa pereza es el miedo que te está hablando y te dice, no, mira, mejor quédate donde estás, en tu silloncito, viendo series, total, ¿qué te va a pasar? No, si yo he tenido el impulso, ¿sabéis que el impulso es la voz de Dios? El impulso es la voz de Dios que te dice, mira, ahora es el momento, pues hazle caso. Es que es lo que decíamos antes, que yo creo que es muy cierto, que al final el miedo, el ego, las excusas dan muchas explicaciones. Sí. Pero si tú estás en el sofá y tienes 5, 10, 15 razones para quedarte en el sofá, levántate. Sí. Porque ya son muchas. Sí. Si tienes una solo que te dice Pilar, has trabajado, o Laura, has trabajado muchísimo ya, permítete descansar el día de hoy. No te dice nada más, permítetelo. Pero es un poco yo la señal que estoy teniendo de, muchas explicaciones. Sí. Estoy siendo la Laura antigua. Sí. Ya, bueno, pues a avanzar y a quitarse un poquito el traje, quitarse el pijama. El pijama es muy cómodo. Pero sobre con pijama, todo en diciembre. sí, con el frío que hace. Pero claro, estando en pijama, no sales. Entonces tú dices, uy, no salgo que estoy en pijama. No, vete a la habitación y cámbiate. Como he hecho yo para hacer el podcast. O no, ojo, que ahora podemos salir en pijama. Hay pijamas muy versátiles. Ay, sí. Todo se puede ver. Sí, ¿vale? sí, Lo sí. importante es hacer la acción pequeña por pequeña que sea. Sí. Que antes que decíamos lo de si sale mal o sale bien y decíamos
que lo peor que puede pasar que es que te quedes como estás, pues te diría que mejor, porque aunque te quedes como estás, tú a tu cerebro, a tus creencias ya le has metido, mira, pero esto lo he hecho, sigo igual, pero lo hice. O sea, a tu cerebro algo, a tu sistema nervioso algo le estás metiendo nuevo, que es, se me metió esta acción o este miedo pequeñito entre ceja y ceja, lo crucé, que sigo igual y no ha cambiado nada en mi vida, ya, pero lo has hecho. Ya no vas a estar en el mismo sofá o en tu misma casa diciendo, y sí, ya te borras algo del medio, ya otra cosa. Check. Sí. De la próxima. Cierre inspirador. Bueno, vamos a cerrar, aún no, ¿eh? Vale, pues ¿cómo? No, pues estoy en el medio, vale. Acción pequeña como victoria, voy para atrás, ¿eh? El miedo, bueno, que el miedo aparece justo antes de la versión de ti que todavía no conoces. Es lo que decías, vale, es justo lo que decías, ¿no? Pero está bien, es que... es parte del camino. Sí, es parte del camino. Lo meto como lo que decíamos al principio, de que no es malo o bueno, o sea, es parte del camino. Lo que pasa es que estamos muy... Yo creo que no tenemos la creencia de que hay que o luchar o taparlo. Sí. Nunca nos enseñan a... Cógelo de la manito, como haríamos con la niña interior o estas meditaciones sanadoras. Cógelo de la mano y que te acompañe, déjalo acompañarte. O sea, exacto. Te siento aquí, pero que sepas que voy a seguir. Punto. Ya verás cómo no te da más la vara. Sí, es verdad. Ahora me estoy recordando esto de lo de la mano. Me he recordado cuando me fui al Camino de Santiago, que yo le tenía un pánico. Se lo quiero hacer. Un pánico. Pero no entero. Bueno, no, a ver, yo lo hice, voy a ser honesta, lo hice mediodía, pero lo hice. Puedo decir, bueno, sí, crucé ese miedo. Lo intentó. No lo terminé. No se quedó con el easy. Exacto, no lo terminé, porque dije, este no es mi camino, estaba acompañando a una amiga. Esta amiga avanzaba, era mucho más alta que yo, tenía las piernas más largas, avanzaba mucho más rápido. Tenía que detenerse a esperarme y yo tenía que correr para alcanzarla, entonces no la estaba acompañando. Entonces le dije, mira, es tu camino, tú lo has escogido, ya te acompañé un tramo, entonces me vuelvo. Pero no me quedé con el que, y si no lo hubiera acompañado, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Porque salí de mi zona de confort, ¿no? Aunque sea por un día. Salí de esa zona, fue una experiencia que después nos reíamos muchísimo recordándolo. Y nos sirvió como tema de conversación, nos sirvió como experiencia, fue una experiencia muy bonita, que no lo terminé, bueno pues ya está, pero vencí el miedo. Y como te digo, vuelvo a lo de conducir, que es mi tarea pendiente, y a ver si lo venzo, ya haremos otro podcast contando cómo lo hice, si lo hice Vamos mal. a hacer un reality. Sí. Te voy a poner una cámara en el copiloto. Oye, el reality. Calla. Hoy en el capítulo de Superando Miedos. Ya, yo tengo 2 apuntes preguntas. Voy a entrevistar a mi cuñada, ¿vale? A ver. Primero, más que una pregunta, es un apunte de esto que decimos que es los tiempos del universo, de Dios, en lo que creáis cada uno. Los tiempos de Dios son perfectos. Al final tú con tu compañera, aunque en ese momento parecía un impasse como medio de roce, de ella quiere seguir el camino pero tú no puedes más, o no, yo me quiero retirar aquí, igual es que ella, si te lo ofreció, necesitaba ese empujón de no verse iniciando, porque es un camino, o sea, de no verse iniciando esa experiencia sola. Lo tuvo. Sí. Y ya está, luego ya dijo, ostras, que no es para tanto, que yo puedo. Y lo terminó, ¿eh? Y no doler, sino igual no le afectó eso de, mira, pues Pilar se tiene que retirar, no le apetece seguir, punto, ¿sabes? No, es más, le dijimos, ¿te vienes con nosotros? Dijo, no, yo sigo. Ya había tenido el empujón. Sí, y mira que todo el mundo me decía, mira que el camino es muy duro, porque depende de cómo lo avances, puedes tardar 15 días, 20 días, hay personas que lo hacen en un mes, que tienes que andar, la mayoría de veces los que deciden hacerlo solo es estar solo con tus pensamientos, andar el camino a veces en vacío. Por el camino te puedes encontrar a otros peregrinos, pero claro, pero puede asustar un poco. Pero una vez que ya comienzas a pasito, yo le pregunté, ¿y cómo fue que terminaste? Me dijo, paso a paso. Esa respuesta me encantó. Como la vida, es que es aplicable a todos. Y ella, y siempre nos decía,
Mira que para eso necesitas haber entrenado, necesitas haber caminado por lo menos 1 hora diaria, tener fondo físico, tener fuerza, la respiración. Y ella dijo, no, porque ella era como yo, que somos felices en nuestro sofá, ¿no? Pero lo necesitaba, estaba atravesando por un bache en su vida que necesitaba ella hacer el camino y lo terminó. Y sí, agradezco que yo haya sido ¿qué te puedo decir? Una iniciadora con ella, porque sí, creo que eso es lo que ella necesitaba, alguien con quien ir para empezar. Entonces fui su muleta las primeras horas del camino, después siguió ella. Y eso lo recuerdo con muchísimo cariño. Anita mía, que ya no está en este mundo, trascendió. Ana, trascendió. No sabía. Sí, ella trascendió. Pero mira, fui feliz en ese momento con ella y la voy a recordar para siempre con eso. Y, bueno, no me pongo emotiva porque si no, no terminamos el podcast. Permítete lo que necesitas. Pero sí. Mi otra pregunta es, tú dices que te quedabas atrás, pues porque cada una lleva su ritmo y demás. Sí, ella camina muy rápido. Ahí, muy rápido. en ese cachito de camino, no había ni radio, ni podcast, ni libro. No. ¿Qué escuchabas en Nada. tu cabeza? Amigos. Y bueno, esto fue hace tiempo, ya no vale, quiero decir, hoy en día seguramente se hablaría, estaría halagándose a ellos. No teníamos ni audífonos para escuchar música, ni casco para escuchar música. Claro, pero ahí sí te das cuenta, el otro día te pregunté, ¿alguna vez paseaste sola y tú no? Bueno, ahí, pues en cierto modo, ahí fue, sí. Fue desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde andando, sin ruidos, escuchando solo a los pajaritos, la naturaleza. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo recuerdas eso? Sí, un poco acojonante. ¿Acojonante de miedo? No, de las voces que escuchaba, como dices tú, o sea, resolví un problema muy grande que tenía en ese momento. Mandé a la M a muchas personas, mandé a la mierda a muchas personas. Claro, es que tú no necesitabas hacer el camino porque es que en 8 horas resolviste media vida ya. Sí. ¿Para qué coño ibas a seguir? Sí, entonces, ¿qué necesidad? Es verdad, o sea, en ese momento se me aparecían imágenes, eso me acuerdo mucho, es importante, caras que decía, no te quiero en mi vida, te quedas aquí, te quedas en el camino, aquí te dejo, sigo. Muy bien. Y comencé a imaginarme así, a gente que ya no quería en mi vida, o que no quería estar en mi vida y yo me resistía a dejarlas ir. Dije, pues aquí te quedas, ya no pienso más en ti y está bien. Y poca gente, afortunadamente la gente que me rodea es gente que vibra conmigo, que vibra en la misma sintonía y a la que yo le permito estar en mi vida. La que no vibra conmigo, pues o se aleja sola, o me alejo yo, pero es poca, pero resolví muchas cosas en mi mente, vine con otra idea, en pocas horas, Pero y eso, o sea, fue hace años, quiero decir, no había ni conocimiento de un curso de milagros, ni... Entonces aquí voy a hacer yo un apunte. Sabiendo la voz interior que con tanto poder escuchaste en esas horitas de camino y tanto te resolvió, o sea, estás perdiendo el tiempo escuchando series en el desayuno, ¿sabes? O sea, podríamos tener... Es que le comenté que yo desayuno viendo una serie. Conflictos mundiales resueltos. Y estamos aquí, se pone a escuchar podcast. O series, que está muy interesante la serie, pero bueno, me voy a marcar... Permítete escuchar, porque claro, pienso yo, jolín, yo lo asociaba con, que es lo que me pasaba a mí, no me quiero escuchar, me autosaboteo, me lleno con pajaritos, porque si no mi cabeza se pone con el autosabotaje o la autoexigencia o muévete que no hiciste nada hoy, vale, pero si ya partes de la base de que resolviste y tu cabeza tuvo silencio y lo utilizó para, venga, economizo, plum, tú fuera, tú, el camino no sigo, que me voy, que yo ya estoy, ¿sabes? Fue como muy... no radical, muy, ¿cómo se dice? Muy efectivo en tan pocas horas que no podrías hacer como un hábito. Si tuvieras el escucharte por hábito. Estamos desechando mucho poder, Pilar. Está creciendo muy rápido esta niña, No sé si
me está conviniendo mucho, porque me está echando unas broncas. La próxima vez vengo con el látigo. Pero bueno, sí, la verdad es que... No, te lo hago como apunte positivo, sí, de que me parece una baza y... Sí, pero me sacas de mi zona de confort. Bueno, hay que hacer cositas pequeñas, lo hemos dicho. Bueno. Sí, entonces lo que voy a hacer es ponerme horarios, o sea, también lo hablé con No mi hagas hijo. promesas ante la cámara que queda No, casualmente. Es un propósito que ya me había hecho. Parte de mi cambio de vida es eso, ponerme horarios, por ejemplo, para ver series, vale, veo una serie, 2 capítulos y ya está, paro. Y me voy a trabajar, a pensar en mí misma, de tal hora a tal hora escucho un podcast de crecimiento personal que me encantan. Pero ¿no? son Sobre hábitos, todo, que sí. yo creo que también, bueno, esto para otro podcast, de lo de la autoexigencia, que a mí me dará ella con el látigo a mí, que es que tenemos, o sea, creemos que es todo, pues como las emociones del miedo, o luchas o te escondes, o sea, no hay término medio, yo creo que lo aplicamos a todo, entonces tengo que implantar estos 2 hábitos que sé que van a ser para mi bien en mi vida. Pues ya, mañana tengo que hacerlo. Es como la gente que hace dieta y quiere que mañana lo voy a hacer todo a rajatabla. No, date unos permisitos de mañana voy a intentarlo. O sea, no, de repente me quito la serie. Claro, dices, en una semana no he adelgazado 2 kilos, pues yo no lo hago. Claro, no, pues yo creo que con todos los hábitos pasa lo mismo. O sea, yo qué sé, ¿quieres empezar a leer? Hombre, pues no te cojas el Quijote y te plantees mañana leerte 5 capítulos. Cógete algo más cortito, o incluso un cómic, y mañana te planteas leer una página. Sí. Pues y así que vayan haciendo el hábito. ¿Que no te gustó el cómic que probaste el lunes? Pues el martes pruebas otro. Uno que te engancha, pues con este sigo hasta que me lo acabe. Y ya cuando te lo acabes ya tendrás el hábito creado. Pero al final, es que si no estamos... ¿Sabes? La autoexigencia, nos echamos el cubo de agua fría enseguida. Y la autoexigencia es el miedo disfrazado. Sí. El miedo a fallar, el miedo a no ser suficiente, sí, no hacerlo perfecto. Exacto, estamos en eso de que no, hasta que no sea perfecta en esto, hasta que no pruebe tal curso no lo voy a hacer, o hasta que no empiece yo a triunfar no voy a hacer tal cosa, no, vete haciéndolo, como el camino, de verdad el camino me enseñó mucho, o sea, fueron pocas horas, pero súper productivas ya. No necesité más. Y quizás eso fue lo que me dijo mi alma. Mira, tú ya no necesitas más. Ya está. No puedes más. Por ahora ya. Sí, por ahora ya está. Y regresé y ella siguió. Y lo terminó. Ya, bueno, ahora trascendió, pero yo supongo que ella nos está mirando en este momento porque ella estuvo sentada aquí, las veces que me visitó. Y estará súper orgullosa de la vida que ha vivido. Ya, y de lo bueno que ha dejado en este mundo. Anita, aquí. Bueno, seguimos. Que es que al final lo que decías ahora de estar orgullosa de lo que hiciste, claro, al final lo que dicen, esto sé que lo dicen en algún libro, pero lo dice mucha gente, cuando te vas te quedas con lo de o sea, gente, te hablo ya de gente mayor de otras generaciones que no han hecho, o sea, se han dedicado a trabajar, a criar y poco más, como que no es poco, pero, ¿sabes? No han viajado, no han hecho cosas nuevas, se han querido apuntar con amigas a una actividad y no lo han hecho, o sea, te hablo de cosas pequeñas, pero que luego te quedas con otra vez, los easy. Entonces, ¿qué necesidad tenemos si al final muchas cosas de las que pensamos que nos dan mucho miedo son muy pequeñas? Yo una vez escuché no sé si habéis oído hablar del doctor San Segarra, el que sí, el de las experiencias antes de la muerte. Y una vez, no me acuerdo si fue a él o a otra persona, que le preguntaron cuál ha sido una de las mayores lamentaciones, se puede decir, de la gente antes de morir. Y es esa, el no haber hecho lo que hubiera querido. Y eso, o sea, el haberse dejado vencer por sus miedos. Por el confort. Sí, lo confundimos de confort y sí, casualmente no salimos de la zona de confort por eso, porque aquí estamos bien. ¿Para qué me voy a mover? ¿No? ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a arriesgarme a tomar decisiones? Sí, estoy aquí muy bien, ¿no?
Hoy escuché nunca me te acuerdo pierde mucho. del nombre del chico que habla un curso de milagros también. Siempre lo mencionamos, nunca me acuerdo del nombre de ese hombre. Pero me salió un vídeo que mencionaba, y no lo había visto nunca así, pero es muy simple, en El Rey León, que me encantan las películas de Disney a mí, en El Rey León, cuando el Rey León le dice a Simba, todo esto es tuyo, hasta lo prohibido, a lo prohibido no puedes ir. Y es como que yo creo, tal cual, o sea, nos dicen, aunque no nos lo digan, o sea, inconscientemente nuestra historia familiar nos transmite de una manera o de otra que hay que conseguir un trabajo, a poder ser, cásate y ten hijos. Zona segura. Y ya estaría. Zona segura. O sea, no vayas a lo prohibido, que sería, pues quizá divorciarte, quizá casarte pero no tener hijos nunca, quizá no casarte y no tener hijos y vivir siempre solo o en poliamor, o sea, no lo sé. Aquí las posibilidades son infinitas. O no quieres casarte, viajas por el mundo, no, el mundo es peligroso, no voy a la India porque me van a robar. Entonces, parece que está así. Yo creo que al final estamos como no queriendo cruzar lo prohibido, pero que igual lo prohibido en un sistema familiar es una mujer que viaja sola y aún encima luego no tiene hijos nunca. Y luego para otro lo prohibido es hacer cosas sin su marido, por ejemplo. Estoy hablando solo de mujeres, a los hombres también les afectaría, pero por casos que se me vienen así a la cabeza. Y que al final es tal cual, o sea, hay miedos pequeños, hay miedos que para alguien es algo pequeño y hay otro que tiene miedos más grandes. O sea, cada uno tiene su criterio, su perspectiva, vale. Pero crúzalos, es que si no nos quedamos en el límite que nos dice el rey, patriarca o matriarca, y no... Y a la hora de que nos toque trascender, vamos a decir, lamento lo que no hice, lo que no me atrevía a hacer. Quería hacerlo. Qué bien ser leal al clan, pero ¿qué has vivido tú? Exacto. Al clan le servirá tu lealtad, pero ¿tú qué has vivido? Estamos siempre con que lo desconocido es malo. Es más, hay frases, refranes muy limitantes, como eso de más vale malo conocido que bueno por conocer. No estoy de acuerdo. Más vale pájaro humano que ciento volando. Pues yo prefiero ver los 100 volando y no tener pájaro. Bueno, ¿para qué? Pobriño. Suelta la mano y déjalo. Y observa cómo vuela, y ya está. Y lo de más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Por qué? Si lo que vas a conocer es bueno, ya te lo está diciendo. Es que exacto, te lo está diciendo. Bueno, pues bueno por conocer. O sea, claro, malo conocido, esto es zona de confort. Siempre volvemos a lo mismo. Es lo malo conocido, vale, estoy segura. Y volvemos a lo que dijimos en el episodio anterior. Que el cerebro no está diseñado para hacerte feliz. Está diseñado para sobrevivir. Para supervivencia, está diseñado para mantenerte a salvo. Entonces desafíalo. Desafíalo porque el cerebro es muy puñetero. La mente es que te va a comer, te va a decir cosas y el ego es muy puñetero. Te va a decir, no, ¿para qué te vas a mover si aquí estás bien? Pues no, pues ahora no. Mi espíritu es libre y dice, quiero ir para allá. Pues voy para allá, ya está. Igual me gusta, igual no. Si no me gusta, regreso. Si me gusta, continúo. Ya está, es todo. Ay, es verdad, me gustaba la pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pues bueno, y si me dices, si no tuvieras miedo, o si lo hicieras con miedo, y si tuvieras dinero, entonces vamos, o sea, ¿no me veíais el pelo? Ya, sí. O bueno, el dinero viene solo, en realidad. Sí, pero si en este momento tuvieras un ilimitado de todo y pudieras mover, o sea, bueno... Ya me responderéis, nos responderéis en comentarios. ¿Qué haríais si no tuvieras miedo? Y yo voy a meter otra pregunta. ¿Qué es lo que más miedo os da? Para ver si la gente comenta y podemos ver qué diferentes son los miedos de unos a otros. Como unos tememos algo chiquitito, como una emoción o sensación, y otros tememos una experiencia súper abrumadora. Sí. Conforme antes decíamos lo de... preguntarnos ¿y si sale bien? Y que realmente no hay un sale mal, o sea, incluso si sale mal no es que no sale, no es que salga mal. Si no sale, tú ya le has dado una primera experiencia a tu cerebro de mira, he hecho esto, que en primera instancia me daba miedo y no me ha pasado nada malo, estoy seguro, entonces puedo cruzar otro cosito.
Según lo vas reeducando, yo me doy cuenta, conforme voy haciendo miedos que a veces son inconscientemente pequeñitos. Yo tenía una fobia criminal a las arañas y ahora, hombre, si me pones una enorme, pues lo mismo te meto grito. Claro, por supervivencia. Pero ya no me despiertan ese asco que me despertaban antes. Ay, no, igual. A mí ahora me encantan. Es más, yo a veces cojo un papel o la cojo de la telaraña y la saco para el jardín. No las mato, jamás. Y eso ha sido vencer el miedo, claro. Ahora, el miedo a otros animales, bueno, sí, por supervivencia es que los tienes que tener. Ahí es donde el miedo es útil. Ahí es donde tienes que temer el miedo para huir. O enfrentarte no, porque sería de locos. Ahí el miedo también nos enseña a no hacer locuras, ¿no? En ese aspecto es bueno. Porque si yo digo, no te tengo miedo y me voy a enfrentar, no eres valiente, eres tonto. Claro. ¿No? Entonces, o huyes, o te quedas, o actúas de manera inteligente, que en ese momento es difícil, pero bueno, haces algo, ¿no? Entonces, utilizar el miedo a tu favor. Y ese es el propósito principal del miedo, la supervivencia. Pero claro, si el miedo va a ser solo mental, ahí es donde vamos mal. Yo diría, como frase así para quedarnos, lo que dijimos antes del miedo. El miedo siempre va a gritar, igual que el ego, y la valentía o la intuición te va a susurrar. Sí. Y ni te va a dar una explicación muy larga. Entonces ya por ahí, si empiezas un poquito a ejercitarlo de escucharte a ti mismo, a ti misma, ya lo vas pillando. Y caminar con él. O sea, no esperes a que se vaya, de me voy a hacer así hasta que se vaya. Se va a ir y te lo vas a creer, pero cuando vuelva a aparecer te va a bloquear el triple. Entonces, si aparece, no esperes a que se vaya. Contémplalo, siéntelo, tiemblas, te pones frío, te da un sofoco. Acéptalo. Claro, déjalo estar y sigues caminando. Y a caminar con el miedo, diría yo. Sí, caminemos con miedo. Venga. Gracias, un abrazo. Gracias. Chao.